La primera raza de la cual os voy a hablar van a ser los Bulldog. Los Bulldog suelen gustar bastante a los niños porque la verdad es que en muchísimos escudos de equipos de fútbol, baloncesto, rugby y demás ponen de mascota, y lo veréis en cualquier escudo, un Bulldog. Aunque en apariencia puede parecer un perro un pelín agresivo, la verdad es que no tiene nada de agresivo, nada, pero para nada. Es cierto que de pequeñines, cuando son cachorros, son un perrito muy hiperactivo, es un trasto, las cosas como son, pero a medida que crecen se convierten en adultos y perros jóvenes también ya mucho más pausados, mucho más tranquilos, que aguantan prácticamente cualquier tipo de broma del niño, prácticamente todas, y que de verdad se convierten en alguien muy querido por cualquier familia. Aparte tienen la ventaja de que no tienen un crecimiento excesivo, no se convierten en perros muy grandes, ¿vale? Suelen pesar ya en la edad adulta, pues como máximo unos 20 kilos, más o menos, habrá perros que más y habrá perros que menos, y alcanzan una altura máxima entre 30 y 40 centímetros, de manera que es un perro que perfectamente casi podéis tener desde en una casa grande, en una casita más pequeña, en un apartamento, etcétera. La segunda raza que os voy a comentar son los Beagles. Los Beagles son extremadamente populares entre los niños porque, bueno, es el famoso perro Snoopy de los dibujos animados, el que va siempre con Charlie Brown. El perro es muy adecuado para cualquier tipo de niño. Es un perro muy tranquilo y es un perro muy leal. Es un perro que tenéis que tener presente que originariamente era un perro utilizado como perro de caza, ¿vale? Para seguir el rastro de animales para luego cazarlos. Lo que hace que sea un perro que tenga un olfato muy desarrollado y un oído también muy desarrollado. Quizás el pequeño inconveniente que tienen estos perros, os lo digo desde el punto de vista veterinario, nada más, no lo toméis a mal, es que es un perro que tiene mucha tendencia a que tengan otitis, y porque tienen las orejas muy grandes y que les tapan todo el pabellón auricular. Y encima esas orejas llaman muchísimo la atención de los niños, con lo cual si el niño es un poco trasto y le juega y le mete cosas en la oreja, que es algo bastante frecuente, pues es algo que tenéis que vosotros valorar a la hora de regalarlo. Luego, la tercera raza de la cual os voy a hablar son los Terranova. El Terranova es ese perro tan grande, quizás ese sea uno de los pequeños inconvenientes que tiene, su excesivo tamaño. Pensar que un Terranova puede pesar entre 45 y 65 kilos tranquilísimamente. Y llegar a medir, entre machos y hembras, que siempre hay diferencia, entre los 65 y 75 centímetros. Es un perro que tiene una paciencia exagerada con los niños, les aguanta prácticamente todo. Es muy fiel, muy leal y muy inteligente. Es una de las razas de perros más inteligentes que podéis encontrar. Pequeños inconvenientes con el Terranova, aparte de su tamaño, que quizás si los niños están en un apartamento pequeño, pues quizás no sea el perro ideal. Pues es un perro que tiene mucha pérdida de pelo, eso tenéis que vigilar, porque hay que cepillarlo prácticamente a diario, y el pequeño hándicap de que no tiene una esperanza de vida muy larga, es decir, es un perro que a los 10 años, 10 y poco, pues habrá perros que más, me diréis, pero yo tengo un Terranova que tiene 15 años, correcto, es muy raro, pero la esperanza media se mueve entre los 10 y poquito años más. Una raza que en principio puede desconcertar un poco son los Bull Terrier, porque tienen un aspecto especialmente agresivo y bueno, y va por gustos. A mí es un perro que lo encuentro muy adecuado, pero tengo que reconocer que tiene un aspecto especialmente agresivo y que a ciertos niños les puede un poco echar para atrás. Se pueden mover con un peso entre 20 y 35 kilos, es decir, para apartamentos ya muy pequeños va a ser un perro complicado, y llegar a tener incluso una altura de 60 centímetros. Tiene una ventaja para mí muy buena, y es que es un perro extremadamente obediente, muy obediente. Es muy raro que encontréis un perro Bull Terrier que sea díscolo, que sea malcarado, es muy raro. También es muy amable y juguetón. Es un perro que va a necesitar diariamente hacer mucho ejercicio, porque si no puede tener algún tipo de problema ya de mayor, con lo cual pues bueno, es un perro que le exigirá que el niño se haga un poquito más responsable con él a la hora de sacarlo a correr y a jugar, y además que responde muy bien al juego. En ese sentido puede potenciar mucho
la sociabilidad de cualquier niño. Otra raza de perros para tener con niños muy adecuada es el bichon frisé. El bichon frisé a los niños les encanta porque se parece mucho a cualquier peluche que tengan en casa. Es muy parecido. Es un perro muy simpático y muy agradable, la verdad. Tiene como ventajas, para mi punto de vista, aparte de su aspecto, el que es un perro que no va a crecer mucho, y esto lo convierte en ideal para vivir en pisos pequeños. Pero que el que viva en un piso pequeño no quiere decir que no tenga que hacer ejercicio. Tiene que hacer bastante ejercicio, y además el problema es que lo tiene que hacer en casa. No es un perro que le guste, que sea muy conveniente que salga a dar grandes paseos. Hay que sacarlo a la calle, evidentemente, pero es un perro que en este sentido pues no es de los que más ejercicio tenga que hacer fuera de casa. Aparte, tiene la ventaja de que tiene una esperanza de vida bastante larga, con lo cual te cubre toda la infancia de cualquier niño. Es decir, es un animal que tranquilamente se va a los 15 años o más. Y como pequeños inconvenientes, aparte de esto, tiene que es un perro que va a necesitar un cepillado diario y que hay una serie de enfermedades que desde pequeñines tenéis que prevenir, especialmente las insuficiencias hepáticas, es decir, os obligará a que controléis muy bien su alimentación, las alergias, ya que es un perro que tiene mucha tendencia a tener alergias de piel especialmente, cataratas y luego pues tiene también el hándicap o el pequeño problema que tienen mayor tendencia que otras razas a tener luxaciones de rodilla. Luego tenemos los collies. Los collies para mí es una de las razas perfectas, porque al ser un perro que originariamente es un perro de guarda y de protección, pues es un perro que podéis dejarlo perfectamente con cualquier niño, incluso a solas, porque es un perro que protege al niño. Esto, tenerlo siempre presente. Es un perro fiel y muy leal. Además, muy cariñoso, especialmente cariñoso con cualquier niño. Llega a pesar pues entre los 20 y 30 kilos y a tener una altura pues máximo pues de unos 55 centímetros. Ya os digo, es un perro ideal para convivir tanto con niños como en el ambiente familiar. Es un perro que no hace ascos a estar con mucha gente, ni se va a poner especialmente nervioso, ni arisco, ni asustadizo, ni demás, siempre y cuando tenga una educación lógica. El único pero, que hay que decirlo también, es que requiere un cuidado prácticamente diario de su pelo. Hay que cepillarlo, y porque si no, problemas de ácaros y alergias en la piel, pues es algo que los collies pueden tener más tendencia. Luego otra raza de perro que es muy interesante para los niños es el braco húngaro, también llamado Vizsla. Es un perro que originariamente era un perro de caza, lo cual le convierte en un perro muy protector, que tiene muy bien desarrollado su olfato, que presiente cualquier tipo de problema que pueda haber y que en convivencia con los niños no suele generar ningún tipo de problema. Tiene un tamaño medio, tendiendo a ser ya un perro más grande, estará entre los perros de tamaño medio y tamaño grande, ya que pues se mueve con una altura entre 50 y 65 centímetros y con un peso medio, para perros que más o perros que menos, de unos 25 kilos. Su esperanza de vida también es adecuada, es un perro que quizás está entre los 12 y 15 años, y luego es un perro que la verdad es que tienen bastante tendencia a tener diversos problemas de salud. Es un perro que, no te voy a decir que lo pille todo, pero la verdad es que es un perro que suelen enfermar con bastante frecuencia. Otra raza de perros adecuada para tener con niños son los boxer, y concretamente me voy a referir al boxer americano. No es muy adecuado que lo tengáis con niños en un piso especialmente pequeño, porque ya estamos hablando de una raza de perro también entre tamaño medio y grande. Se mueve pues sobre los 65 centímetros y entre 20 y 30 kilos. Es un perro en cuanto a carácter muy adecuado, porque pensar que originariamente se utilizaba como perro lazarillo y como perro mensajero, como las palomas. Eso sí, necesita que seas de entrada un poquito enérgico con él. Esto pues en función del niño al cual se lo vayáis a regalar, que sea un niño ya que de por sí sea un niño responsable en cierta medida. Y luego otros pequeños problemas que tiene es que de salud, si no lo prevenís, suelen tener problemas de espalda,
problemas de alergias en la piel, bastantes problemas de tumores y epilepsia. Son unos perros que con bastante frecuencia dan cuadros de epilepsia. Otra raza para mí fantástica para tener con niños es el setter. Además a los niños les gusta porque, claro, un perro que lo ves con el pelo rojizo y demás, les encanta. De tamaño, lo digo ya porque en función de la vivienda donde esté el niño, pues es un perro que ya de tamaño medio, también tirando a tamaño grande, ya que pueden pesar de media unos 25 kilos de adulto y llegar a los 70 centímetros de altura más o menos. Es un perro extremadamente juguetón, esto a los niños les encanta, es en ese sentido fantástico, muy juguetón, muy inteligente, es un perro extremadamente inteligente, de verdad. Es también travieso, especialmente de cachorro, y una cosa que para mí es muy adecuada es que es un perro muy limpio. Así como hay ciertos perros que en cuestión de higiene personal pues no están muy allá, el setter es un perro en este sentido muy curioso, muy limpio, lo cual pues no deja de ser una ventaja en el momento de convivir con niños. Otra raza de perros muy adecuada para tener si tenéis niños son los caniche. El caniche es un perro fantástico, es quizás de los perros más inteligentes que hay, es una barbaridad, es perro que truco que le enseñas al poco tiempo lo aprende. De tamaño, pues hay diversas variedades de caniche, por lo general suelen ser de tamaño mediano pequeño, con lo cual podéis elegir el caniche en función de la casa donde viva el niño. Muy juguetón, muy juguetón, muy agradable, especialmente fácil de cuidar, que no requiere ninguna atención superior o específica con él. Muy bueno, es que tiene una esperanza de vida muy larga, es decir, es un perro que tranquilamente vive en más de 17 años, que para un perro es muchísima edad. Y como handicaps, para mí, el principal, por decir uno, está en su pelaje, es que diariamente tienes que echarle un ratín porque tiene un pelo que hay que cuidarlo, y esto hay que reconocerlo. De hecho, la gente aprovecha este momento pues para hacerle peinados un poquito estrafalarios, que digo yo, ¿no?